¿Qué tal mis amigos y hermanos en Cristo Jesús? Joel Amaro aquí compartiendo palabra del Señor. Espero que durante esta transmisión se encuentren bien de salud, disfrutando de la familia, disfrutando del amor de los hijos, de la esposa, del esposo, de mamá, papá. Y que a pesar de tener todas estas contingencias y tiempo de tener que estar en casa, pues que disfrutemos a lo máximo. Porque a veces nos quejamos de que no tenemos tiempo para esto o para lo otro, y ahora tienen tiempo, aprovechen bien el tiempo. Deseamos bendición rica de parte de Dios para cada uno de ustedes. Que quisiera compartir en esta tarde con ustedes una historia que encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Porque hemos estado tocando el tema de la esperanza y de no desconfiar, pero esa es una de las cosas que el ser humano tiende a hacer todo el tiempo: desconfiar, perder la esperanza. Le decía a los hermanos en la iglesia en esta mañana que mientras las cosas no están tan duras, siempre repetimos el texto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Las cosas se ponen un poquito más duras, seguimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pero cuando ya las cosas se ponen mucho más difíciles, ya no tenemos la capacidad de decir ese versículo con toda confianza. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana nos indica que las cosas no van mejorando, sino que van empeorando. Sin embargo, tenemos que entender esto: que la respuesta de Dios va a ser a su tiempo, no a nuestro tiempo. Y que debemos entender que en las pruebas viene una respuesta o viene una situación a nuestras vidas, y esto es acrecentar nuestra fe. La palabra de Dios es bien clara cuando habla acerca de la esperanza. Yo quiero compartir con ustedes, como decía hace un momento, lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 17. Voy a leer todo el capítulo. Una situación, una historia que usted va a entender, va a darse cuenta de tal desesperanza, de tal situación, y usted va a decir: wow, esto estaba bastante difícil. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo, y en la tinaja hay un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así:
La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija se menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué interesante. Qué historia tan más conmovedora. El pueblo de Israel había pecado contra Dios de una manera grande. Sus reyes habían cometido atrocidades adorando a otros dioses, ofreciendo sacrificios humanos a esos dioses. Y Dios verdaderamente trataba de que el pueblo se arrepintiera, pero el pueblo pues no respondió a esa invitación. De tal manera que tuvo que traer castigo sobre la tierra. En esa ocasión fue la sequía por 3 años y medio. 3 años y medio que no llovió sobre la tierra, la hierba se murió, el agua escaseó, todo estaba escaso. Todo el mundo quizás se quejaba como nosotros hoy en día. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sin embargo, vemos la manifestación de la mano de Dios en la vida de Elías primeramente. Elías, que era el siervo de Dios, era el profeta que hablaba por Dios al pueblo, que daba el mensaje de Dios al pueblo. Dios le dice: yo voy a tener cuidado de ti. Primeramente tienes que irte a un arroyo, el arroyo Querib, y ahí vas a esperar. Ahí vas a vivir por un tiempo. Yo he mandado las aves, los cuervos, que te traigan de comer. Y la historia sigue diciendo que venían los cuervos por la mañana y por la tarde y le traían pan y carne. Y él tomaba agua del arroyo. Interesante, ¿no? ¿Quién iba a pensar que los pájaros iban a traerle de comer a Elías? Sin embargo, porque las aves de los cielos también están bajo el dominio supremo de Dios, ellas también obedecen a la voz de Dios y su orden, su mandato. Ellos cumplieron con el cometido que Dios les había encargado. Le traían de comer al profeta. El profeta estuvo ahí sustentado por algún tiempo. Bebía del agua del arroyo, agua limpia. Pero también llegó el momento en que se acabó. Y dice uno: bueno, ¿dónde está ahí la esperanza? Primero, la esperanza fue que Dios iba a sustentar a Elías por un tiempo, y después él iba a dar órdenes para que el alimento no le faltara a Elías. Elías obedece a Dios, y esa es una de las cosas importantes que toda persona debe hacer si quiere recibir de parte de Dios bendición: obedecer. La característica humana es que siempre estamos dudando. Muy pocas gentes pueden decir que tienen una fe completa en Dios. Porque ya cuando las cosas se ponen de color de hormiga, como decía mi mamá,
la gente empieza a batallar para creer. Vemos a Elías, ok, Señor, tú me vas a dar de comer. ¿Cómo lo voy a saber? Le dice Dios, las aves de los cielos, los cuervos, ya tienen la orden de traerte de comer. Y él lo vio desde el primer día que llegó ahí a aquel lugar. Él vio la mano manifestada de Dios cuando esos cuervos llegaron con pan y el otro llegó con carne y ahí ya tuvo su alimento. Dice que esto lo hacían durante el día. Ahí usted podría decir, wow, qué bueno es Dios. Dios es bueno, pero luego se acaba la provisión. Se acaba la provisión y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Pues déjeme decirle, la respuesta es seguir confiando en Dios, porque Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Lo único que pide de usted y de mí es que creamos. Y ese es uno de los problemas más grandes, el creer, el tener fe. Una fe que sea capaz de esperar sin dudar de lo que va a venir en el futuro. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, usted espera sin ver, cree sin ver. Porque si usted ve o yo veo, a eso no le podemos llamar fe. Y tampoco le podemos llamar esperanza porque lo estamos viendo. Pero la fe es el acto de confiar en Dios, en su palabra, en sus promesas, sin dudar que ciertamente Él cumplirá esas promesas. Oh, qué maravilloso es Dios. Porque Él nunca nos falla. La respuesta de Dios puede ser diferente para muchas personas. La respuesta de Dios puede ser una gran bendición, pero también puede ser un no rotundo, porque Dios sabe qué es mejor para nosotros. Hoy en día hay tantos predicadores, o déjenme llamarlos de esta manera, falsos maestros, que presumen de sanar a la gente diciéndoles, por ejemplo, uno de ellos, voy a dar su nombre, al cabo no es algo oculto. Cash Luna, por ejemplo. Él le dice a la gente en sus predicaciones, si tu enfermedad es grande, muy grande, tu ofrenda tiene que ser más grande. En otras palabras, compras a Dios. Sin embargo, yo me pregunto, ¿dónde está Cash Luna ahorita? O todos esos fanfarrones que dicen que ellos tienen el poder de sanar y no, y presumen de que sanan y hacen grandes campañas y le dicen a la gente, venga, pero también les dicen, den mucho dinero para que su milagro suceda. ¿Dónde están esos milagreros? ¿Dónde están esos falsos maestros? ¿Por qué no salen a las calles a sanar a los enfermos? ¿Por qué no van a los hospitales a sanar a los enfermos que están contagiados con este virus? Porque realmente no tienen el poder, son unos farsantes. Si realmente tuvieran el poder, no lo vendieran, porque Dios no vende el milagro. Recuerdo que leíamos en una ocasión en el libro de los Hechos la historia de Pedro y Juan cuando iban al templo de la Hermosa a orar. Dice que había un hombre ahí paralítico de nacimiento. Y este hombre estaba pidiendo una limosna. Pedro y Juan fijan sus ojos en él y le dicen, no tenemos oro ni plata, mas lo que tenemos te doy, o lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice que lo levantaron, se levantó el hombre, se afirmó en sus pies, entró al templo brincando, corriendo, brincando, dice, alabando a Dios por el milagro que había recibido. Pregunto, ¿cuánto dinero le cobró Pedro y Juan a este paralítico para que fuera sanado? Ninguna cantidad. Jesús sanó a ciegos, a leprosos,
Sanó a una mujer que había gastado todo su dinero en milagro, en médicos, porque tenía un flujo de sangre que no paraba. Siempre tenía sangre, siempre estaba con hemorragia de sangre. Y cuando viene y toca el borde del manto de Jesús, salió poder de él y sanó a aquella mujer. Y Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Y la mujer con temor dice, yo, Señor. Y el Señor le dice, vete, tu fe te ha sanado o te ha salvado. De la misma manera, en el tiempo de Elías, cuando la situación se puso tan difícil, el hombre que confió en Dios, la mujer que confió en Dios, fueron los que recibieron la bendición de Dios. Tenemos entonces que Elías va al arroyo. Ahí se queda por un tiempo. Los cuervos le traen su alimento. Se acaba el agua. Se tiene que mover a otro lugar. Y Dios es específico a mandarte al lugar donde tienes que ir. Él no dice, pues a ver cómo le haces, a ver a dónde llegas. No, Él es específico. Y le dice a Elías, vas a ir a un lugar que se llama Sarepta de Sidón. Y allí en Sarepta va a haber una mujer viuda que ya yo le he ordenado que te sostenga, que sustente tus necesidades. Elías no cuestiona a Dios. No le dice, oye, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no me quedo aquí? Aquí estoy tranquilo, solito, medito en tu palabra. Mira, no, él no cuestionó a Dios. Y ese es el problema de muchos de nosotros, cuestionamos a Dios. Pensando que Dios se equivocó y a lo mejor nos dio malas instrucciones. No, Dios da instrucciones perfectas, exactas, y te dice a dónde ir. Porque Él conoce lo que Él va a hacer. Elías, sin cuestionar a Dios, se mueve, sigue su camino, llega a Sarepta, encuentra a una mujer a la entrada de la ciudad que está recogiendo leña. Y él le dice, regálame un vaso de agua. La mujer va por el vaso de agua, pero antes de llegar a la casa, la vuelve a regresar, le dice, ven, ven. Y entonces ella regresa y le dice, pero también tráeme algo de comer. La mujer posiblemente se sintió avergonzada por lo que iba a decirle, pero le dijo con toda sinceridad, no tengo. Estoy recogiendo 2 leños para hacer una lumbre y tengo un poquitito de harina y un poquitito de aceite y vamos a comer eso, es lo último que tenemos para comer y de ahí ya no tenemos esperanza, vamos a esperar morir de hambre, porque ya no tenemos más, ya no hay más en la casa. Cuando vemos este retrato de esa manera, vemos la desolación, la desesperanza, la falta de los recursos que nos dan la seguridad. Muchas veces tenemos alguna situación difícil y los que tienen trabajo y acostumbran a meter su dinero al banco, pues saben que tienen ahí un ahorrito y de ahí van a tomar. Pero el que no, hablaba con mi madre hace una semana y le decía que si ya les habían cerrado la ciudad, ya no podían salir. Y dijo, mamá, pues ahorita todavía no, pero ya me di cuenta que ya lo hicieron. Pero dice, el problema es la gente que vive al día. La gente que tiene que vender sus productos para poder comer ese día, o que tiene que ir a trabajar en la obra o en la labor para tener que comer ese día, porque viven al día. Dice, yo tengo fe de que aquellos que conocen al Señor va a proveer para ellos. Pero quien tiene su fe en lo que va a recibir por el día de labor, de trabajo, de jornal, ellos están desesperanzados. De la misma manera, esta mujer estaba desesperanzada. Estaba ahí con mucha pena y todo. Quizás era una mujer que era muy amable en su trato con las personas y cuando tenía podría ayudar, pero ahora no tenía nada.
Solamente poquita harina, poquito aceite, iba a ser una gordita, una tortita, la iba a repartir con su hijo y ella y a morir. Era todo. Pero Elías le da palabra de Dios y le dice que Dios ha dicho que no va a faltar ni la harina ni el aceite. La Biblia no me dice si la mujer cuestionó aquello o no, simplemente me dice que fue e hizo la torta como se la había pedido Elías y después nos dice que comieron muchos días. ¿Cuántos días? Lo que duró la sequía, 3 años y medio. Comieron de aquella poquita harina y de aquel poquito aceite y se sustentaron porque la promesa de Dios fue verdadera, diciéndole, yo me voy a encargar de sus necesidades. Pero como si todo lo malo fuera poco, de pronto viene una enfermedad sobre el niño de la señora. Dice que fue una enfermedad tan fuerte que el niño se murió, no quedó aliento en él. Y la mujer viene inmediatamente desconsolada y llena de angustia y confusión, preguntándole al profeta, pues yo qué hice, ¿Qué tengo contigo, ¿por qué me está pasando esto? La misma pregunta que hacemos todos. ¿Por qué me está yendo mal en la vida? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué a mí no me va bien? ¿Por qué a los demás sí les va bien, pero a mí no? Elías toma al niño en sus brazos, lo lleva a donde se quedaba él a dormir, lo acuesta en la cama y empieza a hablar con Dios. Y le hace una pregunta a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué afliges a la mujer en la de que me está teniendo cuidado de mí, me está protegiendo, me está sustentando? ¿Por qué? Y dice que se acostó 3 veces sobre el cuerpo del niño y clamó a Dios y Dios oyó la voz de Elías, la oración de Elías, y dice que el alma volvió al cuerpo del niño. En otras palabras, el niño resucitó. Fue y lo entregó a su mamá. Y la mujer se da cuenta que aquel hombre verdaderamente era un siervo de Dios. No era un charlatán, no era un falso profeta, no era un falso maestro. Era un hombre realmente que servía a Dios. Y este hombre trajo consuelo y esperanza a la vida de una mujer en desesperanza. Vamos a comer lo último que tenemos para morir. Y Dios proveyó para el resto de la sequedad que había, aquella sequía que había tan fuerte. Y así como esta, hay otras historias más. Por ejemplo, la historia de Eliseo también. Eliseo tuvo varios eventos en su vida que mostraron que también era un siervo de Dios, no era un charlatán. En una ocasión dice que Eliseo fue a visitar a los hijos de los profetas y encontraron que habían pedido una hacha prestada para cortar unos árboles para hacer una enramada. Y el hacha se fue al fondo del río y era profundo. Y ahora estaban todos preocupados. ¿Cómo le vamos a hacer para sacar el hacha? ¿Cómo le vamos a hacer para pagar el hacha? No tenemos dinero para pagar el hacha. Y dice que Eliseo vino y echó un palo al agua y el hacha flotó. Ahí mismo, con esos mismos hijos de los profetas. También batallando con el alimento. No había mucho de dónde agarrar. Los profetas verdaderos no son hombres ricos, ni que andan en limusinas, ni que andan en aviones, ni que andan quedándose en hoteles de miles de dólares por la noche. No, el verdadero profeta sufre penalidad, sufre angustia, sufre quebranto, sufre necesidades, pero sabe que Dios le va a proveer. Y así era Eliseo. Estaban haciendo una comidita ahí para invitarlo a comer. Hicieron un guiso de calabazas. El problema es que eran calabazas silvestres, eran calabazas venenosas y ellos no lo sabían.
Empezaron a comer aquel guiso y se empezaron a enfermar y empezaron a gritar, hay muerte en la olla, hay muerte en la olla. Eliseo viene y agarra un poco de harina y la echa en el guiso y luego les dice, ya está bien, ya podemos comerla. Y Dios libró a aquella gente de la muerte por comer algo venenoso. La desesperanza está por todas partes. Pero déjeme decirle que en la palabra de Dios usted puede encontrar esperanza. Dios dice, me buscarán y me encontrarán porque me han buscado con todo su corazón. Magnífico es Dios, grandioso. Cuando la esperanza huye de nuestra corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, huye también la paz y viene la intranquilidad y viene la duda y viene el desasosiego. Pero la palabra de Dios vuelve a hablarnos y nos dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica en el Espíritu. Jesús le hacía una pregunta a sus discípulos diciendo, ¿quién de vosotros podrá añadir un codo a su estatura con preocuparse? Y luego ponía el ejemplo de las flores del campo y las aves de los cielos diciendo, miren los lirios del campo, qué hermoso es su color. Ni Salomón se vistió con esa hermosura. Y luego decía, miren las aves de los cielos. ¿Cuánto vale una ave? ¿Cuánto vale un gorrioncillo? Y hacía la pregunta, ¿no valdréis vosotros más que un gorrioncillo? Perdón. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que la preocupación no los lleva a ninguna parte. Déjeme decirle dónde te lleva la preocupación. La preocupación te lleva al desespero. La desesperación te lleva a tomar decisiones incorrectas. ¿Sabe por qué hay mucha gente que se suicida? Porque no encuentra esperanza. Piensa que todo lo que está pasando alrededor de él ya es lo último, no tiene salida y toma la puerta falsa. Pero el cristiano, fiel, el cristiano que realmente cree en la palabra de Dios, que realmente cree en las promesas de Dios, puede decir con toda seguridad, Jesús es mi refugio en toda tempestad. Él es la roca firme de la eternidad. Puede decir con toda certeza, y te puede decir a ti, el consejo mío para ti en esta tarde, mi hermano, mi hermana, es, cuenta tus bendiciones. Cuenta tus bendiciones. ¿Cuántas veces te ha faltado Dios? ¿Cuántas veces te ha fallado Dios? Te voy a dar un testimonio corto de algo que yo experimenté como niño en la vida. Un día mi papá se había ido a trabajar y pues no había regresado, no había mandado dinero a casa. Ya la renta de la casa se había vencido, no teníamos con qué pagar la luz ni el agua. Tampoco teníamos qué comer en la casa, nada. Estoy hablando nada, ni una triste galleta teníamos en casa para comer. Mi madre, y está mal que hable de mi madre, pero es de la única persona que conozco que me mostró qué es la fe. Mi madre le dice a un tío mío que se estaba quedando con nosotros, mi tío Álvaro, que ya pasó a otra vida. Le dice, Alvarito, por favor, saque a los niños allá afuera. Yo voy a orar. Ella puso los platos en la mesa y nosotros nos salimos, pues, deseosos de comer porque teníamos hambre en la mañana. Y resulta que mi mamá se pone a orar. Ella derrama su alma delante de Dios, su necesidad, la expone delante de Dios. Y de pronto una vecina le habla a mi tío. Álvaro, venga. Mira, anoche tuvimos fiesta y nos sobró carne asada y pan dulce.
y nos sobró mucha leche. ¿Cree usted que la quiera doña Lidia? O la hermana Lidia, porque así la conocían. ¿Cree usted que la quiere la hermana Lidia? Y la trajeron, tocó la puerta de mi tío y le dijo a mi mamá, lo recibió, lo puso en la mesa y nos vuelve a sacar de la cocina o del comedor. Nos vuelve a sacar y dice, quédense allá afuera, voy a darle gracias a Dios por su bendición. Ese mismo día le llaman a mi tío, Alvarito, dígale a doña Lidia que si no quiere es más comida. Y mamá fue cuidadosa de darle la honra y la gloria a Dios y las gracias a Dios por haber suplido todo aquello para nosotros en aquel día que no teníamos nada. Otro testimonio pequeño, recién casados. Mi esposa era nueva en el Evangelio. Yo ya había experimentado la grandeza de Dios y cómo Dios había provisto para nosotros. Pero mi esposa y yo, recién casados, estábamos trabajando los dos y el patrón se fue de vacaciones y no nos pagó. Traíamos justo lo del autobús para regresar a casa y no teníamos que comer. Era un fin de semana largo, sábado, domingo y lunes. Y el patrón no venía hasta el martes. No teníamos nada que comer en casa. Vivíamos en la colonia Certuche, en Monterrey, en Nuevo León. Le digo a mi esposa, yo me acuerdo que mi mamá oraba cuando no había nada y Dios proveía. Vamos a orar con fe. Y ella, nueva en el Evangelio, creyó en las promesas de Dios. Todavía no decíamos amén a nuestra oración cuando tocan a la puerta. Era una vecina. Dijo, anoche hicimos tamales y nos sobraban bastantes tamales. Aquí les traemos algunos tamales. Pues ya comimos tamales el sábado y comimos tamales el domingo. Pero faltaba el lunes, se acabaron los tamales. Volvimos a orar y volvimos a pedir la intervención de Dios ahí. Tocan a la puerta otra vez. Antes de decir amén, hermanos, le estoy diciendo la verdad. Dios es mi testigo. Antes de decir amén, tocaron a la puerta otra vez. Y era la vecina del otro lado de la casa, que traía una olla con caldo de pollo. Y dijo, hice bastante caldo de pollo, pero no vinieron todos mis invitados. Así que, si no es ofensa que les ofrezca este caldito de pollo que me sobró. ¿Cuál ofensa? Fue una gran bendición. Dios es fiel. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Dios está esperando que tú clames, que no pierdas la fe, no des tu paso al resbaladero. Mantente firme en la roca que es Cristo Jesús. Elías lo experimentó, la mujer, aquella mujer viuda lo experimentó. Muchos a través de la historia de la humanidad han experimentado las bondades de Dios. No te quedes tú sin la bendición de Dios. Cree. Pues al que cree, todo le es posible. Bendiciones. Hasta pronto. Dios les guarde en su amor.